Por eso comenzaría diciendo lo primero, que es, precio de transferencia no es una práctica cuadrada. En precio de transferencia hay todo tipo de visiones, hay todo tipo de perspectivas, y eso es lo más valioso que tiene precio de transferencia. Probablemente hayan otros temas de la fiscalidad y sobre todo en la fiscalidad internacional que pueden ser un poco más cuadrados, pero precio de transferencia sin duda alguna es abrir la mente a ver cómo podemos soportar la realidad de los negocios, la forma de hacer negocios en las empresas multinacionales. Así que lo primero que yo les diría en esta presentación es déjame cerrar esto un segundo, traten de mantener siempre a lo largo de esta presentación una mente abierta para ir viendo cada uno de los temas que vamos a ir presentando, ¿ok? Una agenda muy breve para que tengamos un orden. Creo que el reto más grande de esta presentación indudablemente ha sido el tiempo. Hay muchos temas de los que yo quisiera hablar, muchísimos temas que quiero tocar, pero vamos a tratar de mantenernos en la hora que hemos previsto. Y para ello vamos a hablar muy brevemente de una introducción general a precios de transferencia. Vamos a hablar de la situación de las multinacionales en el mundo. Vamos a hablar de esta oportunidad que surge dentro de la crisis. Las crisis son oportunidades para hacer cambios que podían ser necesarios desde hace mucho tiempo y que quizás habíamos aplazado. Por supuesto, vamos a hablar de la actualidad de Venezuela y al final unos comentarios para cerrar. Desde el punto de vista de precio de transferencia, yo quiero partir por aquí porque este es un concepto que todos tenemos que manejar y quiero dedicar unos minutos, no me voy a extender mucho en ello, pero sí quiero dedicar unos minutos a que todos estemos en línea con el concepto de precio de transferencia. Precio de transferencia realmente no es un concepto complejo, no tenemos que vender esto como una actividad especializada, realmente es un concepto bastante intuitivo. Precio de transferencia es una norma de control fiscal, y como buena norma de control fiscal lo que está buscando es establecer una serie de parámetros para que las operaciones se desarrollen. En este caso, la norma lo que nos dice es que todas las operaciones que ocurran dentro de un grupo multinacional tienen que pactarse como si esa relación de vinculación, como si esa relación de hermandades de esas empresas que forman parte de ese grupo no existiese. Así que básicamente todos los precios, todas las condiciones, todas las transacciones que se pacten entre empresas hermanas, entre empresas que forman parte de un mismo grupo, tienen que ocurrir como si fueran terceros independientes, tienen que ocurrir a valor de mercado. Eso es todo, ese es todo el concepto de precio de transferencia, no tenemos que hacer algo más complicado de un concepto que, repito, es bastante intuitivo desde esa perspectiva. ¿Dónde nace el concepto de precio de transferencia? ¿Por qué obviamente forma parte de la tributación internacional? Bueno, evidentemente tiene que ver cuando la economía posguerra tuvo su apogeo y estas empresas empezaron a expandirse más allá de su territorio, surgió las potestades tributarias de hablar de renta mundial, pues evidentemente surgieron también conflictos de doble imposición y a partir de allí la OCDE, como organismo dedicado al estudio de todos estos temas fiscales y sobre todo el tema económico, decidió desarrollar unas normas llamadas Modelo de Convenio Tributario sobre Renta y Patrimonio, donde introdujo el concepto de precio de transferencia. Y el concepto de precio de transferencia en el caso venezolano tiene más de 20 años, es un concepto que fue introducido en 1999, junto con grandes reformas que hubo en ese año, el sistema de renta mundial, el régimen de transparencia fiscal internacional, y por lo tanto ha ido calando en el sector empresarial y en el sector profesional, con lo cual más o menos todos manejamos el sentido de la norma. Ahora, precio de transferencia, más allá de ser que todas las operaciones tienen que ser pactadas a valor de mercado, se resume en un concepto llamado arm's length. Arm's length puede ser traducido como principio de libre concurrencia, principio de operador independiente, principio de valor de mercado, que básicamente dice lo que he venido comentando hasta ahora. Las partes vinculadas deben actuar en sus relaciones comerciales y de negocios como si esa relación de vinculación no existiese y que por lo tanto todos sus precios se pactan a valor de mercado. Este era el concepto original, este es el concepto base de precio de transferencia, pero si pasamos un poco más a lo que es la actualidad y vemos todo lo que ha sido el Base Erosion and Profit Shifting como programa emblema de la OCDE en estos últimos años, todo lo que ha sido el plan de acción BEPS, la verdad es que el concepto de precio de transferencia debe evolucionar hacia algo mucho más dinámico, a un concepto más actualizado, un concepto más moderno. Y de esa perspectiva empieza a complicarse con algunos elementos que son difíciles de definir, que empiezan a ser un poco más etéreos. Básicamente pudiéramos decir hoy que el concepto de precio de transferencia consiste en alinear los beneficios obtenidos con la generación de valor. Esto va en línea con lo que es el plan de acción BEPS y esto va en línea con lo que ha sido el criterio de la OCDE en estos últimos años. Y básicamente lo que estamos diciendo es que en cada jurisdicción tiene que generarse, tienen que reflejarse los beneficios, tienen que tributarse los beneficios que en efecto están asociados a la generación de valor de esa jurisdicción. Es decir, tenemos que tomar en cuenta elementos como las funciones que se desarrollan en esa jurisdicción, los activos que están en esa jurisdicción,
y los riesgos que se asumen en esa jurisdicción para ver si realmente el grupo multinacional está actuando en sus relaciones comerciales y de negocios cónsono con gravar la utilidad, con reflejar los beneficios en el territorio, en la jurisdicción donde realmente se genera ese valor. Ese es un concepto mucho más moderno. Y desde esa perspectiva, yo quisiera entonces enmarcar precios de transferencia en un concepto mucho más amplio que una simple documentación, que un simple estudio, una declaración. Esto va mucho más allá de una metodología. Precios de transferencia como propósito fundamental, y esta es la idea que yo quiero que se lleven como base de esta presentación. Precio de transferencia busca comprender esa perspectiva real del negocio, saber qué realmente está ocurriendo desde el punto de vista de la sustancia económica, desde el punto de vista de la realidad de negocio, saber cuál es el hecho económico que ocurre entre el grupo multinacional en sus operaciones, en sus transacciones, para definir si los beneficios están siendo distribuidos razonablemente entre las distintas partes que están involucradas en ese grupo, para ver este tema de alinear los beneficios con la generación de valor. Por supuesto que el tema de qué es creación de valor no es sencillo de definir, tiene diversas interpretaciones, pero en principio lo que pudiéramos decir hasta este punto es precio de transferencia, lo que busca como objetivo macro es demostrar que las operaciones que tiene el grupo multinacional en efecto están alineadas con la creación de valor, responden a una razón legítima de negocio, responden a una estructura que va mucho más allá de lo que pudiera ser una eventual planificación fiscal, responden a una razón comercial y actúan en sus relaciones como terceros independientes. Si hemos entendido esto hasta aquí, ya sabemos perfectamente qué es precio de transferencia y ya no tendríamos que hablar más de este tema, sino pasar más bien a ver cómo ha evolucionado esto en el mundo, qué implicaciones ha tenido en Venezuela, en la pandemia, en el resto de los países. Yo terminaría esta primera parte diciendo un poco el marco venezolano de precio de transferencia. Creo que hay un par de comentarios importantes que hacer aquí. El primero es que nuestro régimen venezolano de precio de transferencia está basado totalmente en la OCDE, con lo cual es un régimen que es coherente, es un régimen que es homogéneo con las normativas internacionales en esta materia. Nuestra norma en 1999 tenía algunas diferencias, pero ya en el 2001, en esa adecuación tributaria del año 2001, se volvió totalmente homogénea con un estándar internacional, con una norma de vanguardia, y de hecho nuestra propia norma venezolana establece que para todo lo no previsto en la ley serán tomadas en consideración las guías de la OCDE. Entonces, desde esa perspectiva, debemos saber que tenemos unas normas plenamente consistentes con el resto del mundo. Este artículo, que es el único que estoy citando de este marco conceptual inicial, nos pone de manifiesto tres elementos bien importantes. El primero es que la normativa de precio de transferencia aplica a efectos tributarios. Es decir, yo puedo tener operaciones que pueden estar pactadas de distintas maneras, pero a efectos tributarios yo debo determinar cuál fue efectivamente la imputación gravable que debe ocurrir en cada jurisdicción. Pero hay dos conceptos que tengo allí señalados, que es partes vinculadas y operaciones comparables. Si precio de transferencia consiste en que debo hacer todo como lo hace un tercero, precio de transferencia entonces realmente consiste en comparar. Eso es lo que hacemos en precio de transferencia. Tengo que primero determinar qué es una operación con partes vinculadas y qué se entiende por una parte vinculada, y luego tengo que entender qué es eso de comparabilidad y cómo se entiende un tema de comparabilidad en unas circunstancias mundiales como las que estamos viviendo, que va a ser un tema bastante interesante en los próximos años. Precio de transferencia, en definitiva, no es una ciencia exacta, era lo que les decía al inicio. Aquí se trata de entender cómo razonablemente hubiese operado un tercero en una condición similar, entendiendo que muchas veces los grupos multinacionales hacen operaciones que jamás tendrían lugar entre terceros independientes. Difícilmente vamos a ver a un Pfizer vendiéndole un Glaxo, o un Glaxo vendiéndole un Novartis, o así sucesivamente. Hay operaciones que naturalmente, por su forma de ocurrir, solo van a tener lugar entre partes vinculadas, y esto hace que el precio de transferencia pues, no pueda ser una ciencia exacta. El concepto de partes vinculadas, yo lo quise traer a colación porque creo que es uno de los conceptos más amplios, más ambiguos que tenemos en nuestro marco regulatorio en materia tributaria. Una empresa vinculada de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta se entiende como esto que está plasmado en la presentación, una participación directa o indirecta de una empresa en la dirección, control o capital de otra empresa. Probablemente cuando nosotros hablamos de vinculación y decimos una empresa posee a otra, pues la vinculación es extremadamente directa, en este caso sería participación directa en el capital y no hay nada que discutir. Pero ¿qué pasa cuando vemos conceptos tan amplios, tan ambiguos como decir participación indirecta de una empresa en la dirección? ¿Cómo participo yo indirectamente en la toma de decisiones? ¿Cómo participo yo indirectamente en el control de otra empresa? Ahí el concepto empieza a tornarse mucho más amplio y en efecto lo es. Y definir
el concepto de vinculación no en todos los casos es una tarea sencilla. Por el contrario, en muchos casos requiere un análisis exhaustivo para entender realmente si hay o no una vinculación entre esas empresas. Yo resumiría esto diciendo, si entendemos el sentido de la norma, lo que habría que preguntarse en todos los casos que evaluamos una vinculación es si en efecto pueden existir incentivos para lograr una transferencia de utilidades desde una jurisdicción a otra. Si existe algún incentivo para que no sean las razones de mercado que rodean a todo negocio las que prelen al momento de decidir un precio. ¿Puede haber algún interés de alguna de esas dos empresas de transferir los beneficios de una jurisdicción a otra? Porque de repente hay una participación conjunta, porque de repente son el mismo dueño. Si eso realmente es una pregunta a la que podemos responder, nosotros probablemente hemos ganado un gran espacio en saber si la empresa es o no vinculada. Además, hay otros conceptos que son persona interpuesta y jurisdicciones de baja imposición fiscal. Persona interpuesta es simplemente cuando triangulamos una operación entre dos personas que sí califican entre sí como vinculadas, pero ponemos a un tercero que no a operar en el medio de ellas. Ese tercero pasa automáticamente a ser calificado como una parte vinculada. Y jurisdicciones de baja imposición fiscal, bueno, todas las operaciones que tenemos con los territorios que han sido calificados de esta manera por la administración tributaria se presumen como operaciones con partes vinculadas. Yo traje este tema de las empresas vinculadas sobre la mesa, no solamente para poder entender lo que significa estar sujeto al régimen de precio de transferencia, sino porque recientemente, este año, en marzo del 2020, salió una sentencia interesante de parte del Tribunal Supremo de Justicia que elabora, que desarrolla una interpretación sobre este concepto tan amplio y tan ambiguo como empresas vinculadas y el tema de la participación directa o indirecta de una empresa en otra. Esta sentencia, en algunos casos, pues, desafortunada desde la perspectiva de decir que es una sentencia, pues, con un concepto extremadamente restringido, con una interpretación muy restringida de lo que es el concepto de vinculación, pudo ahondar en un desarrollo de un elemento como el concepto de vinculación de una manera mucho más amplia. Pero bueno, no fue hecho de esa manera y básicamente la sentencia es interesante porque la sentencia se resume a decir si hay o no la posibilidad de que una empresa intervenga en otra, diciendo que en el caso de la compañía se trata de una empresa distribuidora venezolana que contrata un servicio de manufactura de un proveedor americano, de un proveedor en California. Y dice, bueno, yo distribuyo estos productos, pero yo no los fabrico, vamos a contratarte a ti como productor exclusivo de mis productos. Tú vas a fabricar con mi receta, tú vas a fabricar con mis instrucciones y me vas a vender desde Estados Unidos hacia Venezuela estos productos específicos y yo voy a firmar un contrato contigo donde tú eres mi productor con carácter de exclusividad. Tenía que ser obvio que tenía que ser con carácter de exclusividad porque son productos que responden a una receta específica. Pero adicionalmente, el dueño de la empresa venezolana participa en una junta de asesores de la empresa norteamericana. Así que tenemos, por un lado, la compra con una relación de exclusividad, un contrato de manufactura por exclusividad, y además también tenemos la participación del dueño de la empresa venezolana en un consejo de asesores externos de la empresa foránea, que es la que fabrica. El CENIAT ve esta realidad y dice, bueno, estas son empresas vinculadas, es evidente que hay una participación, ya sea en la dirección, ya sea en el control, ya sea en el capital, pero aquí definitivamente hay una participación, te someto a precio de transferencia y te hago un reparo porque el contribuyente no se había sometido a la norma. El contribuyente lleva esto a instancia jerárquica, va al tribunal de instancia, finalmente llega al TCJ y el TCJ decide que realmente no hay una relación de vinculación porque no hay manera de demostrar que la empresa venezolana tiene interés accionario o tiene posibilidad de controlar a la empresa americana. No tiene posibilidad de controlarla porque aunque esta persona es miembro de una junta de asesores, es una junta de asesores externa que lo que da recomendaciones científicas y no toma decisiones de negocio. No hay una participación en el capital, los dueños de la empresa venezolana y los dueños de la empresa americana son totalmente distintos y por ende el tribunal decide sin lugar el reparo hecho por la administración tributaria. Como les digo, es una interpretación muy restrictiva del concepto de vinculación. Se desaprovechó desde mi punto de vista una oportunidad para desarrollar este concepto y tener una jurisprudencia más amplia, pero definitivamente es lo que quiero dejar con este ejemplo es lo difícil que puede ser y las distintas visiones que pueden haber sobre un tema como establecer la vinculación entre dos empresas. No es un tema sencillo y requiere siempre una evaluación detallada. Habiendo dicho todo esto, paso a ver un poco cuál ha sido la evolución de precio de transferencia en el mundo. Creo que es un tema
supremamente relevante en este momento, sobre todo de cara a una crisis como la del COVID-19, lo que ha implicado y lo que implica toda esta pandemia y el antes y el después que va a significar. COVID-19 indudablemente puso de manifiesto una disrupción de todas las operaciones y eso afecta de una manera notable a las empresas multinacionales que hoy en día dominan aproximadamente el 75% del comercio mundial. Si el 75% de todas las operaciones que ocurren cross-border en el mundo están en manos de multinacionales, podemos entonces imaginar lo que implica para las multinacionales la pandemia y la paralización que viene de la mano del COVID-19. Lo primero que yo diría es que esta crisis puso de manifiesto la fragilidad que tenemos como sociedad. La fragilidad desde el punto de vista de nuestras estructuras sociales, la fragilidad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de salud y, por supuesto, la fragilidad de nuestros modelos de negocio. Esta crisis ha puesto de manifiesto que lo que dábamos por sentado no era tan rígido, no era tan sólido, no era tan robusto como creíamos. Los principales elementos que yo rescataría en este punto son dos posibles consecuencias, una a corto plazo, una a mediano plazo. Al corto plazo probablemente estemos viendo todo un replanteamiento de los modelos de negocio para los grupos multinacionales, todo un replanteamiento de la estructura contractual intragrupo, de cómo se relacionan estas filiales entre sí, de cómo operan, de quién produce, de quién vende, de quién distribuye, de quién tiene la propiedad intelectual. Una reestructuración completa de ese modelo de negocio. Y a mediano plazo, muy probablemente lo que vamos a ver es un fenómeno que ya veníamos observando, que es, vamos a llamarlo, la desglobalización. La desglobalización privando más bien un interés regional o un interés de ese Estado-nación, un interés individual de centralizar, de tener un poco más controlado lo que ocurre en mi territorio y no depender de los riesgos que no controlo de otros territorios, incluso que pudieran estar en otros continentes del otro lado del mundo. Y que probablemente estos dos elementos que he citado puedan marcar una diferencia clara, evidente, en lo que va a ser la reestructuración de todos los grupos multinacionales y de sus operaciones y evidentemente en precios de transferencia. Y finalmente yo diría que no podemos dejar por fuera un tema esencial de la tributación internacional, que es la presión fiscal que va a ocurrir a partir de este momento y en adelante. No solamente porque las arcas públicas están vacías, no solamente porque los estados han tenido que implantar medidas expansionistas, han tenido que financiar, han tenido que rescatar empresas y por lo tanto en algún momento van a tener que cobrar ese cheque, en algún momento van a tener que recuperar ese dinero, en algún momento van a tener que actuar y ver a quién graban para recuperar la posición que necesitan para seguir desarrollando. Pero además de eso, creo que va a haber un incentivo increíble desde el punto de vista fiscal de cada una de las naciones, de cada uno de los estados, para ver cómo puede incentivar el desarrollo de su economía primero. Esto nos llevaría probablemente a una presión de medidas unilaterales, contrarias a lo que hemos venido viendo en estos últimos años, donde vamos a ver países interesados en su reactivación, interesados en acelerar esa reactivación lo más rápido posible, y eso va a generar una presión fiscal importante, donde probablemente vamos a empezar a ver, ya hemos visto una tendencia hacia la unilateralidad de ciertas medidas fiscales, ya lo estamos viendo con los efectos de esta pandemia de una manera mucho más notable, y probablemente esto pueda seguir avanzando en el corto plazo hacia una tendencia que en el mediano plazo va de la mano con la desglobalización que venía conversando. Cada uno de estos elementos los podemos ver, no quiero extenderme demasiado en cada uno de ellos, pero sí quiero pasearnos. Por ejemplo, el primer punto que deberíamos evaluar es quién asume el impacto de la crisis. Estas políticas de precio de transferencia de los grupos multinacionales siempre se han basado en establecer que hay una entidad holding, que hay una entidad que desarrolla todos los riesgos empresariales y que después hay una entidad que es un distribuidor de riesgo limitado, o es un manufacturero por contrato, o es un maquilador. Bajo estas estructuras típicas de los grupos multinacionales, esa empresa que asume todos los riesgos empresariales le cede una rentabilidad específica a su distribuidor de riesgo limitado, lo trata prácticamente en una relación de patrono-empleado, donde le dice, tú vas a tener una actividad absolutamente acotada, donde todos tus riesgos están acotados, yo me encargo del mercadeo, yo me encargo de los riesgos que tienen que ver con tipo de cambio, yo me encargo de los riesgos que tienen que ver con el producto, con la investigación, con el desarrollo, y por lo tanto tú, que eres mi distribuidor de riesgo limitado, tienes una remuneración fija, de repente basada en un markup. Te doy 3% sobre tus costos, 5% sobre tus costos, 3% sobre las ventas. Puede haber diferentes políticas que en todo caso hoy en día van a sufrir una transformación absoluta. Esos modelos centralizados
van a ser cuestionados desde el punto de vista de decir, si yo soy el empresario que asume todos los riesgos y tengo 5, 6, 7 distribuidores de riesgo limitado, ¿significa entonces que yo tengo las pérdidas propias de mi territorio y además debo sumar las pérdidas de esos 7 territorios a los cuales debo seguir remunerando, debo seguir garantizando una rentabilidad fija, positiva, mientras todas las pérdidas que surgen de esos territorios quedan en manos de esa empresa centralista o de esa empresa que posee esa actividad empresarial, ese riesgo empresarial? Eso es un cuestionamiento que ya ha surgido y que va a seguir surgiendo de manera muy clara, muy evidente, muy intuitiva, y que va a obligar a que haya un reacomodo de esos modelos de negocio, un reacomodo de las estructuras, de la estrategia global con las que los grupos multinacionales operan, y eso va a significar propiedad y transferencia y uso de intangibles que hoy están centralizados en un sitio y que mañana pueden estar en otra jurisdicción, o están siendo explotados en una jurisdicción y mañana pueden ser explotados en otra, dependiendo de los cambios. El otro tema es que obviamente cuando hablamos de precio de transferencia y hablamos de grupos multinacionales, cuando hablamos en general de la tributación internacional, hablamos de cómo repartir beneficios, cómo se distribuirían las utilidades entre grupos multinacionales, cómo se distribuiría tal como lo hubiesen hecho terceros independientes. Bueno, hoy en día la pregunta es al revés. ¿Cómo repartimos pérdidas? ¿Cómo repartimos pérdidas dentro del grupo multinacional? Y es una pregunta mucho más compleja. No es simplemente un tema de cambiar una palabra. Una cosa es justificar la distribución de beneficios dentro del grupo y una muy distinta es justificar la distribución de pérdidas. Hay una disrupción operativa clara, hay una paralización económica evidente. Eso significa que las empresas están vendiendo menos, están vendiendo a pérdidas, prefieren rotar el inventario que se les pierda. Pueden perfectamente tomar una decisión racional de negocios, de vender a pérdida. Tienen unos costos fijos increíbles que no pueden distribuir entre unidades producidas, tienen una capacidad productiva ociosa. Todo eso que he dicho se traduce en pérdidas. El problema de las pérdidas en precio de transferencia es justificar que esa pérdida no es consecuencia de la relación que existe dentro del grupo, es consecuencia de un factor externo llamado COVID-19, llamado disrupción operativa, llamado decreto de emergencia. Pero sea la que sea, es una razón distinta a la de vinculación. Pero el problema es justamente cómo demuestras eso. Pérdidas en precio de transferencia normalmente se asocia con que hay una transferencia malintencionada de utilidades desde una jurisdicción a otra. Es un tema cultural. Hay que entender que en este año y de aquí en adelante probablemente los grupos multinacionales van a tener que explicar cómo reparten pérdidas en lugar de beneficios. Y eso va obviamente a generar renegociación de acuerdos, transacciones que de repente no van a tener más lugar o no van a ser necesarias. De repente un management fee, una asistencia técnica, ya no la necesito, no estoy operando. ¿Cómo dejo de pagar ese contrato? Si puedo invocar una cláusula de fuerza mayor, ¿qué hubiese hecho un tercero en mi posición? Son temas que tenemos que evaluar. Obviamente está toda la estructuración global y todo lo que significa una ruptura de la cadena de valor para los grupos multinacionales, nuevas operaciones que antes no tenías lugar, vas a operar de repente con un proveedor que no es el tradicional, vas a vender a través de un canal que no es el tradicional porque el tradicional fue roto, está en una situación más comprometida que la tuya. Y eso es lo que yo venía hablando de esa centralización que va en contra de lo que conocíamos como un mantra ya prácticamente, el mantra de la globalización, y que hoy en día probablemente va a migrar a que muchos grupos multinacionales empiecen a centralizar, al menos de manera regional, ciertas operaciones. Eso va a involucrar traslado de personal, traslado de funciones, traslado de activos, traslado de riesgos. Cada una de estas operaciones, cada una de estas reestructuraciones está sujeta a precios de transferencia. Incluso también tenemos impuestos de salida o exit tax para aquellas compañías que finalmente sean liquidadas, que sean migradas de una jurisdicción a otra. Esto es parte de un replanteamiento operativo que sin lugar a duda va a ocurrir como reorganización de los negocios, reestructuración de los negocios y que va a afectar precios de transferencia. De hecho, lo estamos viendo hoy en día. El tema de liquidez, obviamente es un tema claro en un momento como este, es una tensión para todo el grupo no tener liquidez. Aquí lo que es cómo podemos utilizar el grupo, cómo podemos generar sinergias dentro del grupo para generar estas opciones de financiamiento intercompañía y ver cómo sería una relación acorde para esas nuevas relaciones, para esas nuevas opciones. Por ejemplo, un grupo multinacional puede tener empresas con déficit de caja y empresas con superávit de caja. Vuelve a tener sentido centralizar funciones de tesorería, el cash pooling, el factoring, de comprar a descuento un conjunto de facturas que una entidad tiene y que necesita ese efectivo y otra entidad quizás que tiene ese superávit de caja puede usar. Se trata de generar una sinergia, se trata de evaluar incluso estrategias, si yo prefiero dar capital o prefiero dar préstamo, si el préstamo que la compañía está recibiendo lo recibe solamente porque se lo da el holding, o si lo recibe de un tercero, pero gracias a la intervención de su casa matriz, gracias quizás a la garantía
o al colateral que la casa matriz está poniendo para que ese tercero le haya dado el préstamo a la filial en una condición de contracción, de deterioro crediticio. O sea, aquí hay una serie de elementos que obviamente van a tener un peso dentro del precio de transferencia, porque incluso en ese ejemplo que doy, donde una casa matriz interviene para dar quizás una garantía para que un tercero le termine dando un préstamo a una de sus filiales, eso está sujeto a precio de transferencia. Un tercero que pone una garantía a tu favor te cobraría por hacer eso. Y ese es el sentido de la norma, buscar cómo hubiese sido hecho por tercero. Y finalmente hay un tema claro, que es que la situación patrimonial va en franco deterioro, tenemos pérdidas, tenemos un patrimonio que probablemente se hace más pequeño y vuelve a cobrar fuerza la norma de subcapitalización, que en el caso venezolano es 1:1 la relación deuda-patrimonio, en otros países es quizás 3:1, un estándar un poco más abierto, pero que en definitiva vuelve a tener sentido evaluar en un momento como el que estamos viviendo. Por supuesto, el tema de comparabilidad, hablar de precio de transferencias, hablar de comparabilidad, pues hoy hay una crisis total de comparabilidad, no somos comparables a nadie, las compañías están teniendo pérdidas, cada estado actuó de una manera diferente, la pandemia afectó a cada uno de estos territorios de una manera escalonada, distinta, con lapsos de tiempo diferentes, y esto va a generar un conjunto enorme de situaciones extraordinarias, atípicas, que deberían ser sometidas a una evaluación particular, a un ajuste de comparabilidad. ¿Cómo vamos a evaluar lo que un tercero hubiese hecho? ¿De dónde voy a obtener esa data? ¿Cómo sé que una empresa en Alemania reaccionó de una manera que defino como comparable a una empresa en Venezuela o en América Latina, cuando quizás las políticas públicas del gobierno alemán fueron muy diferentes o tuvieron una efectividad muy diferente a las políticas públicas del gobierno o de los gobiernos de América Latina? Entonces, es evidente que vamos a tener una crisis de comparabilidad, y aquí cito un párrafo de las guías de la OCDE, que básicamente dice algo muy difícil de lograr, y es que una operación vinculada será comparable a una operación no vinculada solo si no existen diferencias materiales entre ellas. Cosa que es muy difícil de plantear en un entorno como el que estamos viviendo, eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el último tema, creo que es el más importante de todos, es el que pudiéramos llamar la cuarta revolución industrial, como lo hemos llamado en PwC, y hemos venido hablando de esto desde hace un buen tiempo, y es todas las transformaciones que se generan a partir de la digitalización. No solamente es la transformación de los grupos multinacionales, que obviamente se van a transformar. Ahora hay procesos automatizados, van a haber reestructuraciones, quizás no necesito determinado personal en determinadas áreas que ya no son de competencia, necesito personal con otras competencias en otras áreas. Va a haber probablemente un outsourcing de funciones no core business, de funciones no esenciales, que probablemente pueden quedar automatizadas y centralizadas en una empresa que se dedica a prestarle esos servicios al resto del grupo. Pero más allá de las multinacionales, creo que vale la pena, aunque el sentido de mi presentación trata de ser más que jurídico, trata de ser práctico, creo que vale la pena tocar estos dos temas, son ineludibles, y se trata de ver cómo queda el derecho fiscal internacional frente a esta revolución digital que estamos viviendo. Aquí ya Catalina Hoyos había pasado antes de mí por estas mismas conversatorios y creo que ha explicado esto mucho mejor de lo que yo lo pudiera hacer, pero definitivamente es dejar la idea de decir qué pasa con la condición de teletrabajo, qué pasa con esa desvinculación del trabajador del sitio donde se genera el resultado, qué implicaciones desde la tributación internacional puede tener. Aquí la OCDE ha hablado sobre el tema, ha sacado algunas aclaratorias en función de la pandemia y ha dicho que el home office, el teletrabajo, en principio responde a una circunstancia extraordinaria, coyuntural, que no tiene un carácter de continuidad, donde no es el deseo de la empresa convertir la casa del trabajador en su nueva oficina, sino que es más bien una restricción impuesta por una condición coyuntural, una restricción impuesta por el gobierno, y que por lo tanto eso no configura un establecimiento permanente o incluso no configura un cambio de residencia fiscal por el hecho de que te hayas quedado atrapado en una jurisdicción que no era la habitual o cualquiera de estas razones que producto de la pandemia han tenido lugar. Esto es un tema bien interesante porque lo que diga la OCDE no deja de ser soft law, al final hay que ver cómo realmente cada país adopta esto, cómo lo interpreta, qué está dicho en la norma y cómo realmente aplicaría la existencia o no, la configuración o no de un establecimiento permanente o de una residencia fiscal o cualquiera de estos elementos. Y finalmente están los principios básicos, principios de residencia y fuente, que hoy en día quedan cuestionados, producto justamente de la digitalización, y se habla entonces de la jurisdicción de destino, el mercado de destino, una presencia económica significativa, ha dicho la OCDE. Se trata básicamente de entender que las empresas digitales penetran cualquier mercado sin tener presencia allí. Entonces muy difícilmente puedes decir que está atado o que el nexo es por residencia o que el nexo es por fuente. Empieza a haber una necesidad de crear un nuevo nexo y la OCDE ha venido trabajando en esto. Y la verdad es que es un tema de
una norma de nexo, pero que termina siendo extremadamente compleja, que hoy en día no está finalizada, que tiene una gran discusión por delante, un camino largo por recorrer, porque aún no hay un consenso, pero definitivamente hablar de las empresas digitales, de lo que significa estar presente en un mercado sin realmente haber entrado nunca en él, y la tributación, la escasa, nula o poca tributación que genera, es un tema absolutamente interesante. Desde aquí ha salido la acción de BEPS número 1, evidentemente no tuvo el impacto que se esperaba, a partir de allí se crea el pilar 1, el pilar 2, yo no entraría en detalle en ello ahorita, creo que ya se ha hablado, pero básicamente estamos hablando de ese concepto de un establecimiento permanente virtual, estamos hablando de una presencia económica significativa, no tengo presencia física en el estado de la fuente, no soy residente en el estado donde estoy operando, entonces, realmente, ¿cómo queda la tributación aquí? Y en definitiva, para precios de transferencia, esto es muy relevante, porque las aproximaciones que se están dando a este tema no van de la mano con el principio arm's length que veníamos definiendo hasta ahora. No van de la mano con ver activos, funciones y riesgos y comparar con lo que un tercero hubiese hecho. No van de la mano con nada de esto. Empiezan a haber fórmulas de aproximación, prorrateos, empiezan a ser fórmulas totalmente distintas y que se alejan de lo que es el principio arm's length y que pueden marcar una diferencia futuro para el análisis de precios de transferencia. Habiendo dicho todo esto, tema relevante es entender que las crisis no necesariamente son malas. Nos hemos dado golpes de pecho con la pandemia, creo que es un escenario indeseado para todos, pero realmente las crisis son capaces de acelerar cambios que inevitablemente iban a llegar. Las crisis permiten distinguir las funciones que generan valor de aquellas que lo consumen o de aquellas que lo destruyen. Y puede ser un buen momento para entender que no es la empresa más antigua, parafraseando Darwin, no es la empresa más antigua, no es el grupo más sólido, no es el grupo con más patrimonio el que sobrevive. No, es simplemente la empresa que más fácil, que más rápido, que más inteligentemente se adapte al cambio. Eso es lo que nos va a asegurar sostenibilidad al corto plazo en medio de esta situación. Y para eso yo diría lo siguiente, hay que tomar decisiones de negocio en este momento. Claro que las hay que tomar, decisiones gerenciales complejas desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de modelo de negocio, desde el punto de vista incluso de propósito, cuál es el propósito empresarial al que respondemos. Pero estas decisiones de negocio tienen que ir de la mano con la fiscalidad internacional cuando se trata de un grupo. Cuando se trata de un grupo multinacional no puedes tomar decisiones aisladas de la fiscalidad internacional. Entonces, si tú venías pensando, por ejemplo, en modificar precios de transferencia, en modificar estructura, en modificar política, quizás esta es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad de entender que ahora tienes una razón legítima de negocio delante que te permite reestructurar la forma en que venías operando y poder justificar por qué antes lo hacías de una manera y ahora lo vas a hacer de otra. Bueno, porque definitivamente hubo un antes y un después a partir del COVID-19. Pero aquí podemos hablar de modificar políticas, modificar contratos, modificar acuerdos, ajustar precios, ajustar condiciones. Muchos clientes, muchos contribuyentes se preguntan, ¿puedo modificar el precio de transferencia? ¿Puedo subir el precio de transferencia o bajar el precio de transferencia? Bueno, esto no es una respuesta de que si a mí me parece o yo creo o puede ser que sí o puede ser que no. Esto se trata de cómo un tercero hubiese operado. Tienes una razón legítima de negocio, una razón económicamente válida para hacer estas modificaciones a tu estructura, a tus precios. ¿Qué pasa si hoy bajas el precio de transferencia y mañana quizás lo quieres volver a subir? Quizás cuando lo bajes al fisco de esa jurisdicción, realmente no le importe mucho si eres un importador, estás comprando más barato. Pero ¿qué pasa cuando tú te quieras replantear volver al precio habitual? ¿Qué pasa cuando te quieras replantear hacer un ajuste al alza? ¿Cómo lo vas a justificar? Todo tiene siempre que estar de la mano de una razón legítima de negocio. Incluso la suspensión de cargos, la suspensión de operaciones. Ya no voy a recibir más el cargo de asistencia técnica, ya no voy a recibir más el cargo de management fee, pero ese cargo era normal y necesario. Es que ahora no es normal y necesario. ¿Y qué pasa si el año que viene lo vuelves a cargar? ¿Va a ser normal y necesario el año que viene? Entonces, son preguntas que hay que hacernos porque estas decisiones de lo que yo decida financieramente hacer no pueden estar desligadas del contexto fiscal en el cual los grupos multinacionales operan. Y después hay que entender que precio de transferencia es solo una arista de una figura geométrica mucho más amplia. Una decisión en precio de transferencia tiene un impacto directo, obviamente, en el impuesto sobre la renta. El precio de transferencia está en el marco del impuesto sobre la renta, pero tiene un impacto directo en las valoraciones de aduana, si lo que yo estoy cambiando es el precio de transferencia de una mercancía que importo, por ejemplo, o de un producto terminado, de una materia prima que estoy trayendo al país. Tiene impacto sobre cualquier régimen de control económico, llámese ley de precios justos, llámese régimen cambiario, si volviésemos a tener un régimen de control cambiario y de administración de divisas, porque ese precio de transferencia
es la cantidad de divisas que necesito para comprar, o si estoy vendiendo, es la cantidad de divisas que tengo que reportar al BCB como actividad de exportación. También el precio de transferencia es la base de mi estructura de costo. Si yo subo o bajo el precio de transferencia, obviamente muevo la estructura de costo de cara a precio justo. De hecho, precio justo establece una norma que estará con algo de polvo en este momento encima, pero es una norma que existe y establece precio de transferencia como un prefiltro. Y dice, para presentarme tu estructura de costos, primero cumple con precio de transferencia si tú eres un grupo multinacional. Y bueno, y finalmente todos los acuerdos comerciales y arancelarios que puedan haber y que pueden jugar un rol importante aquí. En definitiva, la documentación de precio de transferencia en el marco de BEPS, que no quería dejar de mencionarlo, que habla no solamente de un estudio como lo conocíamos, sino de un estudio en 3 niveles, un master file, un local file y un country by country. Básicamente lo que está buscando esa forma de documentar es mostrar al grupo como un todo lo que el grupo hace, cuáles son sus operaciones, cuáles son sus actividades, cuál es su estructura, cuáles son sus activos intangibles, cómo es su cadena de valor, para demostrar en esencia una norma de sustancia económica. Eso es lo que realmente busca cuando dice creación de valor. Lo que busca la OCDE al establecer una documentación de esta materia es que le brindes a la administración tributaria, tú como sujeto obligado, tú como sujeto pasivo, tengas la carga de la prueba de demostrarle a la administración tributaria que la forma en que opera el grupo y cada una de las filiales que lo conforman responden a razones legítimas de negocio. Eso es el concepto de sustancia implícito dentro de la preparación de la documentación de precio de transferencia. Así que cualquier cambio tiene que tener en cuenta que debo responder a esa razón legítima de negocio comercialmente válida, económicamente soportable. Pasemos ya por último a lo que sería la actualidad en Venezuela. Creo que hablar de Venezuela siempre es un reto, más allá de que todos lo vivimos, todos lo palpamos. El virus en Venezuela a mí me parece que es probablemente una de las cosas menos relevantes que podemos tener ahorita. Teníamos ya una cantidad de virus muy significativos en Venezuela, la hiperinflación, la devaluación, la contracción económica, y ahora nos llega una situación como esta que obviamente va a cambiar algunas de las cosas que veníamos haciendo. Yo voy a pasar esta lámina relativamente rápido, pero me interesa plasmar en una sola hoja lo que ha sido algo que todos hemos vivido, pero que cuando lo vemos en una sola hoja nos sorprende. Quiero que veamos lo que era la Venezuela de hace apenas unos días atrás, unos años atrás, y la Venezuela de hoy. Y cómo los modelos de negocio se tienen que adaptar a esto que está plasmado aquí. Pasamos de una Venezuela petrolera, de una Venezuela de petrodólares, a una Venezuela que vive más de las remesas y de los ahorros. Había un esquema centralizado, un esquema de subsidio, un tipo de cambio subsidiado, tasas de interés subsidiadas, préstamos subsidiados. Ahora pasamos a un esquema de apertura, una apertura de facto, una apertura que se da de manera relativamente forzada por la situación económica. Antes, todo lo que lográbamos producir se vendía. Hoy en día tenemos una contracción increíble en nuestro Producto Interno Bruto, una caída abismal de la demanda y del consumo en Venezuela. Teníamos flujos de caja, buscábamos esquemas de cobertura como gerencia, buscábamos protección de esos flujos de caja. Hoy en día tenemos más bien que salir a liquidar esas posiciones de protección porque tenemos un déficit en la caja. Todo préstamo que nos ofrecían lo tomábamos, el endeudamiento era prácticamente una estrategia, todo préstamo era una tasa real negativa, una tasa de interés negativa en términos reales que nos hacía que fuera atractivo endeudarse. Hoy en día el crédito corporativo ha desaparecido, tenemos una política de encaje legal tremendamente contractiva y de esa perspectiva la verdad es que endeudarse hoy en día ni es tan atractivo ni es tan simple. Teníamos ventas de contado, no despachábamos incluso si no nos prepagaban. Hoy en día las empresas se han visto en necesidad de implementar o adoptar esquemas de consignación. Entrego la mercancía, espero que la mercancía sea vendida y después me pagas, lo cual ha generado inconvenientes en diversas materias fiscales, como el IVA, por ejemplo. Teníamos una competencia con otras empresas. Coca-Cola competía con Pepsi-Cola, eso es el estándar mundial. Hoy en día competimos con nosotros mismos. La empresa venezolana produce un bien en Venezuela y tiene que competir con ese mismo producto que ingresa desde Colombia, desde Brasil, desde Miami, con los bodegones, y que está ingresando al país no porque esa empresa representante de la marca en el país lo esté importando, sino porque está entrando a través de un conjunto de importadores que lo están trayendo, lo cual tiene implicaciones gravísimas, no solamente porque compites contigo mismo, sino porque también se genera un contrabando, también se genera situaciones fiscales absolutamente distorsionadas, como por ejemplo producir un bien para la exportación que lleva una carga fiscal totalmente diferente y que ese bien entre otra vez de contrabando y sea más barato que el que produces para fines nacionales, cosa que ocurre en Venezuela. Obviamente había una tensión política, siempre la hubo, pero hoy estamos bajo un overcompliance de las sanciones. Esto marca un punto importantísimo para las decisiones de los grupos multinacionales en Venezuela. Y finalmente estábamos bajo un marco de ilícitos cambiarios, un dólar negro, y hoy en día bajo una dolarización de facto,
un agradecimiento a la existencia de esta dolarización, una permisividad sobre la dolarización que obviamente genera efectos importantes. ¿Por qué esto es relevante? Esto no es jurídico, pero esto es relevante porque transforma los modelos de negocio. Y al transformar los modelos de negocio nos permite ver cómo los grupos multinacionales se han adaptado a esta realidad. Yo pongo esta lámina porque me parece sumamente importante ver cuál ha sido la evolución de la estructura de los grupos multinacionales en Venezuela a partir de esa realidad que planteo. Creo que lo más relevante de plantear aquí es, los grupos multinacionales han estado siempre presentes en Venezuela y han tenido una evolución que va de la mano con esa realidad económica. Esa realidad económica obliga a que los grupos multinacionales tengan que tomar decisiones atípicas, obliga, lo que veíamos en la lámina pasada, obliga a que la gerencia no pueda estar fuera de Venezuela o desconectada de Venezuela con una actitud de centralismo, cuando realmente Venezuela vive una condición absolutamente atípica, única. Y eso lo podemos ver en esta línea de tiempo. Básicamente lo que estoy planteando es que en la época en la que Venezuela tuvo un alto gasto público, un elevado nivel de consumo, divisas preferenciales, CADIV, importación, donde importábamos 60.000 millones de dólares al año, obviamente hubo una expansión severa de todas las empresas, de todo el sector productivo, de todo el sector importador, pudiéramos decirlo más que del sector fabricante. Obviamente era más barato importar algo que producirlo en Venezuela, porque justamente teníamos un control de cambio que nos daba la divisa subsidiada. Pero la realidad es que en ese momento las empresas multinacionales eran de riesgo total en Venezuela, importaban directamente, ejercían distintas funciones. Eso varía en el tiempo, cuando entramos a la recesión económica, cuando empieza a haber una caída del consumo, cuando las divisas empiezan a estar ausentes, cuando ya no tenemos acceso a divisas, porque los grupos multinacionales tuvieron que reestructurarse. Este es un punto clave. Los grupos multinacionales se reestructuraron donde quizás esa filial venezolana que tenía un pasivo muy alto con su casa matriz ya no lo podía pagar, no habían dólares, no podía hacer esa transferencia de los fondos que en efecto le adeuda a ese acreedor. Y hubo una reestructuración donde muchísimos grupos pasaron de ser, por ejemplo, un distribuidor que era de riesgo pleno, a ser más bien un prestador de servicios. Ya yo no puedo importar para venderle a los clientes, más bien dejo que los clientes compren directamente de la casa matriz en el exterior, pero la empresa venezolana queda como un prestador de servicios, brinda la garantía, brinda la instalación, brinda el servicio técnico, incluso puede recibir una comisión desde afuera, porque la de afuera que está vendiéndole directamente a clientes en Venezuela, le deja una comisión para que haga esa gestión. Entonces es una reestructuración completa, donde yo incluso puedo haber cedido mi cartera de clientes y cualquier cantidad de activos que puedo haber cedido desde Venezuela hacia el exterior para haber hecho esa reestructuración. Surge el concepto de broker, de persona interpuesta, opero a través de un broker en una determinada jurisdicción, Panamá, etcétera, un tema que se vio mucho hace unos años atrás. Y después pasamos a una estructura que yo llamo futuro, esto es una especulación mía, pero donde evidentemente todo parece indicarnos que de las condiciones mantenerse tal y como van, vamos a tener una gerencia que cada vez va a tener que ser más independiente, producto de la depresión económica que tenemos, de las sanciones, de la apertura tácita de facto desordenada que tenemos en Venezuela, donde tomar decisiones depende de que tú realmente tengas el carácter empresarial en Venezuela, el manejo del entorno venezolano, y eso va a generar probablemente a futuro una tendencia de autonomía para las gerencias venezolanas, una tendencia donde la gerencia venezolana cada vez se separe más, sea más autónoma, tome sus propias decisiones de cómo hacer negocio en un entorno tan complejo y en un entorno marcado por el overcompliance de las sanciones, por la dolarización, por unas circunstancias que son bien complejas de lidiar desde el punto de vista incluso de riesgo para un grupo multinacional. Ahí lo que nos queda como duda es cómo se va a manejar la marca, cómo va a haber el manejo de gestión de calidad, de activos intangibles claros. Probablemente esto sea las cosas que vamos a empezar a ver este año y a futuro sobre los grupos multinacionales en Venezuela. Y en el caso de las empresas nacionales, bueno, las empresas nacionales que han tenido una expansión fuera de las fronteras venezolanas han sido por dos razones principalmente. Una, por un tema de riesgo, obviamente protección patrimonial, protección de la marca, separación de algunas operaciones, pero también por un tema de necesidad. Yo quiero que visualicen en este momento todos los retail que tienen la posibilidad de aceptarte CEL como medio de pago en sus tiendas, bodegones, supermercados, cadenas de retail en general. La mayoría de estas operaciones están partiendo de la premisa de que creaste una compañía en el extranjero para poder bancarizarte en el extranjero. Quizás tienes un contrato de mandato que respalda esa estructura. Quizás estás diciéndole solamente vas a cobrar por cuenta y nombre mío y vas a tener solo este fin. Empieza a ver entonces una expansión, incluso en el ejemplo más pragmático, como el que acabo de decir, de grupos venezolanos que por necesidad empiezan a ocupar
territorios vecinos, empiezan a tener presencia en territorios vecinos y obviamente van a quedar sujetos a la norma de precio de transferencia en virtud de estas relaciones. Aquí lo importante y lo que yo quiero destacar es, esas empresas venezolanas tienen que tomar conciencia de que son un grupo multinacional, tienen que tomar conciencia de que ahora forman parte de la tributación internacional y tienen presencia mundial como grupo multinacional. Eso los somete a una manera de pensar y tomar decisiones diferentes. Y finalmente, no podemos hablar de Venezuela si no tocamos estos puntos. Comparabilidad, información financiera en Venezuela, lo cual es un tema probablemente no solo interesante, sino polémico también. Y creo que es parte de estas conversaciones poder generar discusión, poder generar distintos puntos de vista. Esta es la realidad venezolana. Muchos de ustedes ya han visto este cuadro antes, yo lo he presentado en ocasiones previas, obviamente en esta oportunidad. De hecho, esta lámina muy lamentablemente tiene un error porque es diciembre 2013, diciembre 2019. Este cuadro está actualizado para el periodo diciembre 2013, diciembre 2019. Aquí podemos ver muchos elementos que nos llaman la atención, pero yo solamente me voy a referir a 3. Tenemos una contracción de 2/3 de la economía. Hoy somos 1/3 de lo que éramos en el año 2013. Hemos perdido el 67% de nuestro PIB. Eso es absolutamente inimaginable, es gravísimo. Tenemos una inflación acumulada desde el año 2013 hasta el año 2019 de 2.000 millones %. No hay que entrar en detalles de lo que implica. Esta es una inflación medida de acuerdo a las cifras publicadas por el BCB. El Producto Interno Bruto no está publicado para todo el año 2019, con lo cual, en efecto, ese número es una estimación. Pero la inflación es un número exacto tomado del BCB, 2.000 millones %. La tasa de cambio, 74.000 millones % de variación, y así sucesivamente. Realmente la pregunta que habría que hacerse aquí es: ¿a quién somos comparables en Venezuela? Y si a eso le sumamos la dolarización transaccional, que es una dolarización que no ocurre de manera formal, que no está acompañada de políticas públicas, porque no puede estarlo, porque estamos en el marco de unas sanciones, es una dolarización en efectivo, es una dolarización que ocurre fuera del control de las autoridades nacionales, que por lo tanto no tiene supervisión, que por lo tanto no tiene seguimiento, te genera en general una economía incomparable. Una situación que no es ausencia de comparabilidad, no es crisis de comparabilidad, es inexistencia de la comparabilidad. ¿Cómo lidiar con esto en materia de precio de transferencia cuando la norma te dice que precio de transferencia consiste en comparar, que tienes que buscar condiciones de plena competencia, que tienes que ver cómo lo hubiese hecho un tercero independiente en condiciones comparables? ¿Cuáles son las fuentes de información que yo dispongo? Si fueran empresas que cotizan en bolsa en Venezuela y que su estado financiero es público, estarían sometidas a este mismo marco económico, esta misma estructura operativa, pero no, en Venezuela son muy pocas las empresas que cotizan en bolsa y siempre esa información comparable, esa información pública comparable, viene de otros territorios, viene de otros países. ¿Cómo comparar hacer negocios en Venezuela con comparar hacer negocios en Francia, Alemania, Bélgica, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos? Es evidentemente incomparable. Entonces aquí hay una serie de factores externos que están asociados a nuestras dinámicas. Yo las he llamado dinámicas primitivas, porque el tema de la dolarización transaccional y el pago en efectivo es una dinámica primitiva, una dinámica informal. ¿Cómo hacer para lidiar con la comparabilidad en este entorno? Aquí hay unos factores que son absolutamente externos, ajenos a la relación de vinculación, pero que nos hacen pensar de cómo aplico un principio de libre mercado y cómo demuestro yo que no estoy erosionando la carga fiscal en Venezuela, que la pérdida que yo puedo obtener en Venezuela es consecuencia de este entorno económico y no de una manipulación de los precios de transferencia con mi casa matriz con la intención de transferir beneficios de una jurisdicción a otra o de erosionar la base gravable en Venezuela. Entonces aquí el tema que cobra relevancia, es un tema complejo, pero que tenemos que poner sobre la mesa, es que la norma, tanto la ley de impuestos sobre la renta como las guías de la OCDE, te hablan de que cuando hay diferencias tienes que hacer ajustes. Cuando hay diferencias entre la parte que estás analizando y su comparable, tienes que hacer ajustes razonablemente exactos, tienes que cuantificarlo. El problema es cómo cuantifico yo el impacto de cada una de estas variables. Entonces, el elemento cuantificar ajuste de comparabilidad es absolutamente medular en este momento en cualquier análisis de precio de transferencia. La ley lo recoge en muchos artículos y abre ventanas increíbles. Solamente traje uno para que hagamos una especie de checklist y digamos, este artículo dice que yo debo cuantificar y debo tomar en cuenta las diferencias que existen por temas tales como intervención del Estado en la economía, control de precios, control de tasas de interés, control de cambio, control sobre pagos y servicios, políticas de tipo de cambio. Pareciera que esta norma redactada, este artículo viene desde el 2001,
pareciera que de alguna manera leía el futuro, porque todo esto yo le puedo poner un checkmark y decir, todo lo tengo. Pero cuando yo hablo de precio de transferencia y tengo que evaluar unas ventas con unos costos, con unos gastos, y finalmente determinar una utilidad operativa o una rentabilidad, tengo que determinar una base cierta. La pregunta es, ¿cuál es esa base cierta en medio de estas circunstancias? ¿Cómo hago yo para decir que además eso es comparable con el mismo cálculo de rentabilidad, con esos mismos ingresos, costos y gastos de una empresa domiciliada en un país diferente a Venezuela? Así que ese elemento es absolutamente medular desde el punto de vista del análisis de precio de transferencia en Venezuela. Y finalmente, de hecho esta es mi última lámina, hay muchos otros temas de los que yo quisiera hablar, pero traté de apegarme lo más posible al tiempo. Me habían dicho, tenemos 1 hora, y tratamos de circunscribir esto a 1 hora. Pero esta lámina probablemente sea una de las más importantes que quiero compartir con ustedes, porque va a dar lugar a discusiones posteriores. Precio de transferencia, en medio de todo este contexto que venimos hablando, he dicho que es una norma que busca sustancia, es una norma que busca entender las relaciones económicas que en efecto surgen, que en efecto tienen lugar desde el punto de vista real entre los grupos económicos vinculados. Estamos buscando entender realmente qué ocurrió, cuál fue el valor de esa operación, y si esa operación ocurrió tal y como hubiese sido hecho por un tercero, y en definitiva, más allá, en un sentido ulterior, ver si esa operación genera valor y alinea la generación de valor con el sitio donde realmente se está imputando ese beneficio. Entonces, precio de transferencia, en este sentido, representa una evaluación económica. Es una evaluación económica de la realidad económica. Por lo tanto, cuando hablamos de comparación, cuando hablamos de análisis de precio de transferencia, estamos evaluando esa información financiera que me dé el sentido real de lo que ocurrió. Y esa información financiera es la que me va a permitir construir, inferir, levantar una conclusión fiscal. Entonces, básicamente pudiéramos decirlo en ese orden. Primero entendemos las operaciones, las evaluamos mediante un análisis de comparabilidad y vemos si esa realidad que está siendo plasmada permite levantar una conclusión positiva o negativa en materia fiscal, permite determinar si yo erosioné la base gravable y si transferí beneficios de una jurisdicción a otra o si no. El problema en Venezuela, en una situación de severa, diría yo, de severa distorsión, es cómo hacemos este análisis económico, cómo vemos esta realidad, cómo la plasmamos, cómo la analizamos, cómo la cuantificamos. Evidentemente, el tema fiscal siempre ha caído sobre la discusión de cifras históricas, una información que, sin temor a duda, puedo decir que no refleja la realidad. Es indiscutible que hoy en día en un país con las condiciones económicas plasmadas, que son claras, evidentes, palpables, no refleja la realidad las cifras históricas en bolívares. Un entorno multimoneda, un entorno donde probablemente opero en dólares, en pesos, en euros, incluso en pepitas de oro, dependiendo del sitio donde pueda estar en Venezuela, pero en definitiva es un entorno multimoneda, donde empieza entonces a cobrar sentido hablar de cuál es la base cierta de todo lo que estamos analizando. Si yo quiero saber la sustancia económica, la realidad de esa operación, sobre qué base cierta estoy haciendo yo la determinación, dónde la estoy analizando y cómo la estoy viendo. Obviamente que aquí hay temas que tienen mucho más peso. La distorsión económica venezolana tiene un peso gigantesco como para que yo me ponga a discutir elementos de cómo lo cuantifico, pero es que son dos temas derivados de la misma raíz. Entonces, aquí hemos hablado desde el punto de vista de contabilidad, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, de tomar una moneda funcional dólar, que esa moneda funcional dólar puede ser el producto de la realidad operativa que yo tengo en mi empresa, y finalmente al cierre del ejercicio poder presentar, el hecho de que yo haya tomado moneda funcional dólar no quiere decir que yo no tenga moneda de presentación bolívares. Yo puedo tener moneda de presentación bolívares con una moneda funcional dólar. Hay muchos ejemplos de ello. PDVSA probablemente es el ejemplo más palpable. Si esto fuera así, yo pudiera decir, ¿en base a cuál de estas determinaciones voy a hacer yo el cálculo de mi evaluación económica? ¿En base a cuál voy a decir yo que hay una base cierta? ¿En base a cuál voy a decir yo que esa información financiera refleja la realidad económica ocurrida? Esa es una discusión que hay que tener, y es una discusión que hay que tener sobre todo de cara al corto plazo. Empresas que van a migrar aceleradamente a operar en dólares y que nos va a poner entre la espada y la pared al tener que decidir cómo vamos a calcular su información financiera, cómo vamos a calcular sus índices de rentabilidad, cómo vamos a determinar el impuesto. Obviamente hay unas normas para esto, y hablar de principio de contabilidad generalmente aceptado como marco legal tiene que ver con discutir si la moneda de presentación es una moneda de presentación bolívares, es o no principios de contabilidad generalmente aceptados. Bajo el estándar de la contaduría pública en Venezuela, pareciera que sí.
la moneda de presentación bolivariana cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados si yo en efecto apliqué las metodologías previstas para presentar eso como moneda de presentación bolivariana. Pero esta es una discusión sobre la cual es imposible en un momento como este fijar una posición, pero sí vale la pena dejarlo sobre la mesa porque hemos venido hablando a lo largo de todos estos minutos de sustancia económica, de realidad, de base cierta, de entendimiento de lo que realmente ocurre. Y eso en una economía como la venezolana no es una tarea sencilla de determinar. Unos comentarios finales, ya para cerrar. Creo que no me robé ni un minuto adicional. Pude circunscribir esto a una hora. Era verdaderamente un reto, Juan Carlos, poder hacer esto en una hora. Creo que algunas conclusiones finales son: precio de transferencia siempre ha sido visto como un análisis que se hace post-mortem, un análisis que se hace una vez que se cerró el ejercicio fiscal, un análisis que se hace después de que la operación tuvo lugar. En este momento tenemos que migrar a todo lo contrario. Hay que hacer el análisis antes de que la operación ocurra. Si yo preveo que voy a tener una transformación, si yo preveo que voy a modificar un cargo intercompañía, que voy a modificar una tasa de interés, que voy a dejar de pagar algo o que voy a recibir un cargo adicional por algo que antes no recibía, yo debo analizarlo antes de que ocurra y no después. Llame a su asesor fiscal, evalúe esa decisión de negocio antes. Si desde el punto de vista financiero y de la enorme tensión que hay sobre el flujo de caja en este momento, está evaluándose como gerencia la posibilidad de apalancarse en el grupo, vamos a evaluar antes cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser las tasas de interés aplicables, cuáles pueden ser las premisas en base a las cuales esa operación se va a dar. Precio de transferencia tiene que entenderse en este punto como una herramienta financiera. Precio de transferencia no es un compliance. Precio de transferencia no es preparar un estudio, una declaración. Precio de transferencia es una herramienta financiera. ¿Por qué? Porque precio de transferencia realmente es, si yo defino el precio de transferencia y soy un importador, es el precio al cual esa mercancía es pagada. Si yo tuviera que solicitar divisas, si yo tuviera que buscar dólares, si yo tuviera que convertir mi masa de bolívares en dólares para comprar eso, el precio de transferencia es ese precio que yo tengo que conseguir en divisas, es el precio al que yo voy a declarar en aduana, es el precio al que van a hacer el IVA, es el precio que va a quedar en mi estructura de costos. El precio de transferencia tiene una implicación financiera y tiene que ser entendido como una herramienta de manejo financiero, no solamente como un compliance fiscal. ¿Y por qué? Porque el precio de transferencia es, como dije antes, una arista dentro de una figura geométrica mucho mayor. El precio de transferencia tiene un impacto en los diferentes regímenes que puedan haber de control económico, por ejemplo en precio justo, tiene un impacto en aduana, tiene un impacto incluso en decidir de dónde importo. No es lo mismo quizás importar de Canadá que de Brasil. Ambas son empresas hermanas, ambas me venden al mismo precio, pero quizás desde Brasil puedo tener algún tipo de convenio arancelario que me pueda ser atractivo. Hay demasiados elementos en juego para tomar una decisión solamente porque tengo un compliance de precio de transferencia. Tiene que entenderse de la perspectiva del negocio. Y finalmente, en medio de estas circunstancias, tengo que llevar un registro de mi realidad operativa. Si mi realidad operativa se está reduciendo aceleradamente, si pasé de ser un manufacturero a después ser un distribuidor, a después ser un prestador de servicio, déjenme cerrar esto que me salió de aquí, a un prestador de servicio, bueno, yo tengo que ir midiendo esa reducción operativa, esa realidad de negocio. Tengo que soportar la información financiera que voy a usar, decir por qué esa es mi base cierta y por qué la voy a usar. Y tengo que evaluar el negocio en su conjunto, en su interacción con el mundo, en su interacción con la economía venezolana. Y esto es probablemente el tema más clave, más relevante, el tema medular. Entender que ese negocio opera en un entorno distorsionado y que las pérdidas o las ganancias que pueden derivar de ese negocio están altamente influenciadas, mucho más influenciadas por la relación económica que existe en Venezuela que por la relación económica con el grupo multinacional. Difícilmente podemos esperar que las empresas venezolanas en un contexto país como el que tenemos hoy reflejen ganancias. Difícilmente podemos esperar que tengan rentabilidades acordes con las rentabilidades que se espera para ese negocio en el resto del mundo. Venezuela vive una contracción del 67% de su economía. Eso es una condición atípica, extraordinaria y coyuntural, y hay que entender que un negocio en Venezuela, lo que debería esperarse en un contexto país como el que vivimos, es pérdida. Y eso no quiere decir que haya entonces una erosión de la base gravable como consecuencia de una manipulación de los precios de transferencia. Por eso es que hay que entender el contexto económico en el que operamos y evaluar esa realidad de negocio de cara a poder justificar qué estamos haciendo en precio de transferencia y por qué las relaciones que nacen en precio de transferencia sí son válidas, sí responden a un incentivo comercial legítimo, a una razón genuina de negocios, a una realidad comercial válida.
Por último, cerrar con este pensamiento un poco válido en este momento. No se trata de ver dónde está el hueco. Se trata de entender que como sociedad hoy en día, más que nunca, tenemos que apoyarnos. Probablemente la mayoría de la audiencia de esta charla seguramente son abogados. Yo no soy abogado. Creo que muchas de las cosas que hemos dicho aquí se complementan. Tener una visión financiera con tener una visión desde cómo lo justifico de cara al marco jurídico. Creo que son complementos muy importantes. Y más allá de eso, es un tema de entender que la solidaridad debe prelar hoy. Un tema que arranca del otro lado del mundo termina afectándonos a todos por igual y siempre pensamos que eso es un problema de otro. Entonces, no dejemos de ver que en este momento, hoy más que nunca, tenemos que agruparnos, tenemos que solidarizarnos entre nosotros mismos, apostar a la reinstitucionalización, apostar a estas instituciones como la BDT y seguir construyendo país en base a esto. Dejo todos mis datos personales para cualquier contacto que necesiten, pregunta, comentario. Con esto finalizo mi presentación el día de hoy. Rodrigo, muchísimas gracias por tu presentación, que quisiera calificarla por tu brillante presentación, Rodrigo. Además que te ajustaste en forma impecable al tiempo, Rodrigo. Al final de tu presentación, Rodrigo, me hiciste recordar cuando se introdujo las normas de precio de transferencia. Yo trabajaba en una firma de contadores, ¿no? Y yo veía al equipo de precio de transferencia, ellos trabajaban en una suerte de pecera, los veía como unos bichos raros que solo hablaban entre ellos, se sentaban en el comedor y solo comían entre ellos. Y un poco a propósito de la parte final de tu presentación, Rodrigo, creo que es importante entender que el precio de transferencia es una materia viva y en el marco fiscal tiene el elemento de acercar esa regla fría, esa regla cuadrada a la realidad del contribuyente, ¿no? Es un vaso comunicante con un principio capital en materia tributaria que es la capacidad contributiva. Es un poco lo que tú resaltaste en la parte final de tu exposición, que agradezco nuevamente el tiempo que has tomado en prepararla, las referencias, tanto jurisprudenciales, el contexto global y respecto al contexto particular venezolano. Yo siempre hago una anécdota al finalizar esto para que la gente se anime, rompa el hielo y empiece a hacer preguntas. Rodrigo, hoy no hacía falta porque tengo ya muchas en el chat que vamos a ir haciéndote en la medida que el tiempo lo permita, Rodrigo. Claro, con gusto. Bueno, hay una pregunta contextual que creo no quisiera pasarla por alto porque nos permite quizás contextualizar a nuestros participantes en el tema de precio de transferencia. Benjamín Lea pregunta, buenos días, gracias, excelente exposición. Y su pregunta es, ¿qué exposición existe entre los precios de transferencia y los convenios para evitar la doble tributación? Bueno, hay una relación directa porque en los convenios tú puedes tener temas como regalías, intereses, concepto de beneficiario efectivo y una serie de principios que están obviamente ajustados a transacciones que van a ocurrir entre partes vinculadas. El tema quizás del tratamiento fiscal que da el convenio, de cuánto se retiene en fuente, de cuánto termina grabándose en el estado de residencia, es la esencia del convenio, pero en definitiva, cuando hablamos de precio de transferencia y lo vemos en el marco de lo que es la OCDE y este modelo de convenio tributario sobre renta y patrimonio, vas a ver que es parte esencial. Ese artículo 9 de este modelo de convenio de la OCDE te dice todas las operaciones entre partes vinculadas deben ocurrir tal y como sería pactado por tercero independiente. Es de ahí que deriva. Entonces, si yo veo ese modelo de convenio como base de los convenios de doble tributación y veo que el artículo 9 está enmarcado en lo que es la relación de partes vinculadas, está enmarcado en lo que es el tratamiento fiscal de empresas vinculadas, realmente me doy cuenta que toda la normativa de precio de transferencia, toda, absolutamente toda, deriva única y exclusivamente de ese artículo 9 plasmado en ese modelo de la OCDE. Gracias, Rodrigo. Jan Araujo, a quien saludamos, dice, buen día, Rodrigo, excelente exposición. Creo que entiendo que más que una pregunta es un comentario. Jan señala, como elementos adicionales de la sentencia no hagas dieta, el sentenciador le faltó acotar que el accionista no recibía una contraprestación por su asesoría externa y no había recepción de dividendos
por su condición de accionista en Nulab Incorporated, sino que tenía descuento en los productos que eran maquilados y distribuidos en las empresas del accionista que poseía tanto en Venezuela como en otros países de la región. Por lo que más allá del tema de la vinculación, pues existía el presupuesto, de hecho, establecido por el legislador en la ley de 1999, que era evitar la fuga de beneficios sin pagar impuestos. Soportes que reposan en el expediente administrativo del caso. Fui fiscal de la administración tributaria que le tocó llevar el caso. No hagas dietas en instancia administrativa, tal como lo comenta. Se perdió una oportunidad grandísima de crear precedentes jurídicos y un gran análisis de los conceptos de vinculación que establecía la ley. Gracias, Jan. Importante tu participación, además vinculado al caso. No sé si Y quieres agregar algo coincido. más. No, coincido, Juan Carlos. Creo que se perdió una oportunidad ya, en efecto, de generar una jurisprudencia muy interesante en esta materia. Ya el tribunal de instancia había tomado una decisión ratificando el criterio de la administración. Ese tribunal de instancia había dicho que se presumía, si se quiere, una relación de vinculación por un conjunto de características. Me acuerdo, de hecho, que en la ley de 1999 uno de los supuestos de vinculación era ser distribuidor exclusivo. Hoy en día no tenemos ese supuesto. Tenemos esta norma un poco más amplia que dice participación directa o indirecta en el control, dirección o capital. Pero teníamos en el 99 un supuesto de vinculación que establecía la distribución exclusiva. En definitiva, sí habían elementos en pro y en contra. Creo que la sentencia yo no la calificaría de ninguna manera, simplemente diría lo desafortunado de la sentencia es, como lo dice Jan, no haber aprovechado la oportunidad para desarrollar mucho más la interpretación de un concepto tan complejo que da lugar a tanta discusión como el de vinculación. Eduardo Vera creo que también hace un comentario más que una pregunta. Lo más recomendable para la materia de precios de transferencia y el ejercicio 2020 es tener bien identificados los impactos y cambios que resulten de la pandemia. El fisco estará al acecho de todos esos cambios que hagan los grupos multinacionales, tener soportes y evidencia del por qué los cambios realizados en la estructura de la compañía. Nick Mora dice, excelente. Rodrigo Benjamín Lea nos pregunta si vamos a colocar la exposición en la página de la BDT. Benjamín sí, así como nuestro canal de YouTube de la asociación que se llama la ABDT. Cristina Jan Natera dice, buenos días. Quizás mi pregunta se desvíe un poco del tema, pero está pensando ofrecer el diplomado de Derecho Tributario este año, alguna fecha tentativa. Ya no se desvía del tema. Profesor aquí que te acompaña. Jan, estamos evaluando distintas opciones. Teníamos previsto hacer nuestro segundo diplomado arrancando en el mes de abril. La pandemia nos obligó a diferirlo. Preferimos diferirlo todavía este año y evaluar el primer trimestre del año que viene, si las condiciones lo permiten para hacerlo presencial y si no hacerlo virtual. Pero sí, creo que es uno de los pilares hoy en día del programa de divulgación de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Oscar Piñate dice, felicitaciones por el ponente y el tema de importancia. Pregunto, dentro del marco de la economía digital, ¿se deben considerar como gastos extraordinarios la incidencia en el valor de los intangibles, los contratos, riesgos, el riesgo, servicio de Internet y política económica? Mira, hasta ahora no tenemos en materia, yo no me considero para nada experto en el tema digital y no quisiera dar aquí por sentado algo, pero no tenemos una normativa distinta a la que conocemos. Hoy en día sigue siendo principio arm's length. De todas maneras, en Venezuela la norma es lo que está dispuesto por la ley de impuestos sobre la renta. Hablar del soft law preparado por la OCDE para Venezuela, pues en ese aspecto falta mucho camino por recorrer. Pero en principio, todas las operaciones que tienen que ver con partes vinculadas van a estar sujetas a análisis y dentro de ese análisis vas a evaluar todos los riesgos, si hay un riesgo de internet, si hay un riesgo de electricidad, si hay un riesgo de cualquier cosa que te haga operar en este mercado y que determine una condición específica, atípica, que requiere una más inversión, porque ante ese riesgo tuve que poner una planta, porque ante ese riesgo tuve que poner un protector al servidor, porque ante ese riesgo tuve que tener internet satelital y 4 o 5 backups. Bueno, todo eso va a afectar el precio, la rentabilidad y la manera de hacer el negocio en Venezuela, basado en que el principio arm's length hoy en día te dice, analiza activos, funciones y riesgos para determinar la atribución de resultados correspondientes a esa jurisdicción. Ruth Ramírez te felicita, excelente exposición para un tema tan complejo.
Aquí tengo un mensaje de una alumna tuya, de nuestra querida Rosa Caballero, miembro del Consejo Directivo de la BT. Excelente presentación, Rodrigo. Muchas gracias. Héctor Orochena, siempre consecuente amigo, que hoy pasa por la dirección porque llegó tarde. Dice, ups, llegué tarde. Te perdiste algo muy bueno, Gustavo. Saludos, Gustavo. Nuestro vicepresidente, Manuel Ituro, dice, estimado Rodrigo, felicitaciones por tu excelente exposición. Muchos saludos. Carmen Rangel dice, felicidades, Rodrigo, excelente exposición. Mirna Gómez, igualmente. María Gómez, impecable presentación. Eduardo Vera también dice que está interesado en el diplomado y nuestro querido amigo, también tributarista, Jorge Raige, te felicita por tu excelente presentación. Bueno, la verdad que creo que los mensajes, Rodrigo, revelan, son reflejos de lo que escuchamos y vimos a través de tus láminas, ese recorrido de los fundamentos de los precios de transferencia, su contextualización en el mundo global a propósito de la pandemia, cómo lo aterrizaste con el tema venezolano y el tema de los estados financieros. Yo creo que es un círculo, ¿no? Lo que hemos presenciado hoy. Te queremos dar las gracias desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Nos contenta mucho, pusimos un post en Instagram, un tweet, donde hacíamos reflejo de las presentaciones que habíamos tenido este mes. Nos acompañó el doctor Gabriel Ruan Santos, José Rafael Belisario, Pedro Mojica, Giorgio Punto, con una variedad de temas. Seguimos en estos encuentros virtuales, creemos que debemos mantener las actividades de divulgación a pesar de las circunstancias. Y el próximo viernes cambiamos otra vez a temas no tributarios, pero uno de especial interés, que es lo que se ha denominado el activismo judicial, esta participación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en esta actividad cuasi legislativa o legislativa, con una experta en la materia, la doctora Margarita Escudero, profesora de la Universidad Central de Venezuela, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y que además su tesis doctoral versa sobre el activismo judicial. De manera que creo que nuevamente vamos a tener un banquete para el próximo viernes, por lo cual desde ya los invitamos para que nos sigan acompañando. Nos contenta muchísimo porque yo aquí veo a amigos consecuentes y de verdad su participación es la que nos anima a estar cada viernes con ustedes. Gracias a los ponentes que nos acompañan, en particular en el día de hoy a Rodrigo Rodríguez. Rodrigo, Gracias, muchísimas gracias gracias. Juan Carlos. Gracias a todos. Buenas Que tardes. tengan buen provecho. Nos vemos la semana que viene.